el idioma inclusivo no se permita en su uso dentro de las aulas e inclusive en las comunicaciones internas y externas del Ministerio de Educación. Debemos, dijo la diputada Florito, apuntar hacia eso para nivelar en cuanto al sistema educativo. Cuando ocurren estas cuestiones, uno apela a quien entiende que conoce estos temas, que puede dar una voz compartida o no, diferente en torno de estos temas, como es Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo estás? Gracias por ¿Qué tal? sumarte. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ayúdanos un poco a pensar, ¿no? Está bien que se prohíba el lenguaje inclusivo. ¿Cuán relevante es el lenguaje inclusivo en el sistema educativo? Primero decir que prohibir nunca resolvió nada, ¿no? La verdad que la prohibición por sí misma no tiene ningún sentido, ni tiene ningún beneficio, ninguna ventaja. En segundo lugar, decir que esta medida aparece como respuesta a datos que hablan de un fracaso del sistema educativo en nuestro país, en la educación pública, que ya viene arrastrando varios años y que claramente no tiene nada que ver con la utilización o no del lenguaje inclusivo en clase. Eventualmente, aquí lo que se busca es un chivo expiatorio en un fenómeno reciente que se está viviendo en las escuelas y echarle la culpa del fracaso de la educación y de la caída de la educación pública en los últimos años a esta cuestión, este fenómeno del lenguaje inclusivo. Y después, algo que compartía hace unos días en una columna de opinión de la agencia Telam, es como querer tapar el sol con las manos, ¿no? Porque la verdad es que el lenguaje inclusivo es algo que hoy está ocurriendo, hoy es una realidad. Y el lenguaje de alguna manera pone en palabras, verbaliza cosas que ocurren en la realidad. Y es la forma que tenemos las sociedades para comunicar, establecer comunicación en torno a hechos concretos que están ocurriendo en la base. Y lo que está ocurriendo en la base es que hay un segmento de personas, probablemente no sea mayoritario, que se están comunicando de este modo, utilizando el lenguaje inclusivo, no solo por una cuestión de cliché o de moda de usar la E, sino porque de alguna manera el lenguaje inclusivo da visibilidad a identidades emergentes, identidades de género, no binarias, personas del colectivo trans, personas del colectivo LGBT, jóvenes, juventudes, infancias, y en ese sentido han ido encontrando y construyendo las propias palabras para poder comunicarse, para poder expresar socialmente esto que está pasando. Lo peor que puede hacer el sistema educativo, primero prohibir, como te decía antes, prohibir por el hecho de prohibir en sí mismo no tiene ningún sentido, no tiene ningún efecto. Y en segundo lugar, lo segundo peor que puede pasar es terminar de desconectar la poca conexión que aún queda entre la docencia, los sectores directivos de la educación y el estudiantado, ¿no? Mm, Esos lazos que quizá yo soy de otra sí. generación, tengo más de 40, en mi época las maestras eran personas idolatradas, las seños, eran parte de nuestra familia, había otros vínculos con las escuelas, bueno, las sociedades cambian, como el lenguaje, las sociedades también cambian, y eventualmente hoy hay muchos de esos lazos que se han roto, y la verdad que fingir que eso no está ocurriendo y decidir no Claro. dialogar Mm. más de ese tema como si eso lo hiciera desaparecer, no hace otra cosa que ahondar esa brecha y esa separación, ese aislamiento que vemos en tantas escuelas entre el personal docente y directivo de las escuelas y el estudiantado. Esteban, y cuando vos decías, bueno, es algo que circula entre los jóvenes, los chicos, no se puede negar, ¿qué pasa con el docente que no lo usa? ¿No? Que no está acostumbrado al chiques, al escribir con X, al escribir con arroba. ¿Debe obligárselo? ¿Es tarea propia del docente en su rol de acercamiento y de tener cierta empatía con los alumnos el utilizar este lenguaje inclusivo? Mira, yo creo que obligárselo obviamente que no, y aclaro que soy un defensor de las reglas gramaticales, me duele la vista porque todo el tiempo estamos leyendo mala utilización del lenguaje. El propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta no hace tantos meses, publicaba folletos, publicidades con lenguaje inclusivo, porque le parecía que era canchero para conectar con los jóvenes, y ahora parece que políticamente hay que ir hacia otro lado y entonces se defenestra el lenguaje inclusivo. Yo creo que no hay que obligar a nada. Sí, mi sugerencia, humilde sugerencia, y mira, te
Te voy a contar algo. En 2019, inicio de 2019, el último año que estuve ahí en la gestión en la provincia como subsecretario de Diversidad Sexual, hicimos una reunión, un taller con docentes, directivos, supervisores de la zona norte, de la provincia en Reconquista. Y estaban muy preocupados porque había llegado un juego de mesa tipo juego de la OCA, pero sobre seguridad vial, que había mandado la Agencia Provincial de Seguridad Vial e incluía palabras en lenguaje inclusivo. Entonces me preguntaron, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo tenemos que usar? ¿No lo tenemos que usar? Yo me permití sugerir lo que me permito sugerirle ahora a cualquiera docente que esté frente a un aula. Intenten conectar con eso que está pasando. No digo que lo usen ustedes en su vida cotidiana, ni que lo incorporen como regla gramatical, porque eso probablemente hoy no está todavía aceptado por las instituciones que regulan, entre comillas, el buen uso del lenguaje, porque el lenguaje es algo vivo y le pertenece a la comunidad, no a una entidad burocrática en España que tiene 600 años y de la cual no debiéramos tener nada que ver. Pero bueno, lo que sí sugiero es que se comuniquen, que intenten empatizar, entender eso, porque se van a estar perdiendo parte de lo que está pasando. O sea, ya no solo te diría en el hecho educativo, en el acto educativo, sino en lo que está pasando a nivel social y de la vida cotidiana de esos chicos, de esas chicas, de esos chiques que están hablando en este lenguaje, que están comunicándose de una manera, que se están diciendo ciertas cosas y que eventualmente ahí el docente, la docente se queda cada vez más afuera. Entonces, más que obligación, que obviamente no, así como prohibir no sirve de nada, obligar tampoco sirve de nada, más que obligar, creo que es una buena estrategia para intentar conectar con lo que está pasando. Todos nosotros, los que somos adultos, las que somos adultas, nos hemos acostumbrado a otros lenguajes, ¿no? Hablamos con emojis o con emoticones en WhatsApp o no. Escribimos que estamos tristes o alegres o mandamos iconos. Hay iconos que tienen distintos significados y eso se ha ido construyendo en un lenguaje que hoy compartimos. Yo si te mando probablemente un emoji con un determinado icono vas a entender rápidamente sin que te tenga que decir si estoy cansado, si estoy enojado, si estoy aburrido, si estoy feliz, si estoy pensando en algo. Entonces, bueno, como todo, los lenguajes son vivos, se multiplican hoy en era de redes sociales y de hiperconectividad, de celulares, de otras formas de otros medios de comunicación, se multiplican los lenguajes y de alguna manera cuando eso nos sirve personalmente por una cuestión laboral, afectiva, familiar, rápidamente nos adaptamos a esas nuevas lenguas o a esas nuevas formas de comunicación. Y esto otro que por ahí nos parece menos relevante porque tal vez nos toca menos de cerca, nos mostramos más reactivos. Bueno, tratemos de entender y comprender, sobre todo para no perdernos qué es lo que está pasando ahí en la base, en la pivada, y tratar de comprender y conectar con ellos y con ellas también. ¿Es un ataque a la lucha de las diversidades esta prohibición o este debate? ¿Considerás que es trascendente o pensás que, como dijo Juan Crabois, ¿no? Esto de que en su barrio los alumnos de sexto grado no saben leer ni escribir y que esto es una discusión elitista? Bueno, Juan podría dedicarse a pensar un poquito más por qué los chicos de sexto grado no saben leer y escribir. Le puedo asegurar a Juan que así como no saben leer y escribir, seguro que saben lo que quiere decir chiques y pibis. Eso seguro porque son términos que se están instalando, pero lo que te decía al inicio, no se juega la calidad educativa ni por el extremo de la reta de prohibir el lenguaje inclusivo, ni por el extremo de Juan Crabois que intenta bajarle el precio a determinados debates, tildándolos de elitistas. También decía que el debate del aborto era un debate elitista y sabemos que los sectores populares, los que menos recursos tienen, son las mujeres o las personas con capacidad de gestar que recurren necesitan la salud pública para abortar, porque las ricas abortaban en las clínicas privadas. Entonces, ese argumento de que esto es un debate elitista es un debate que se da en la sociedad. Probablemente no sea un debate de masas, pero no deja de ser interesante darlo sin prohibir nada. Porque también, así de vivo es el lenguaje, que el tiempo es el único factor que nos va a decir si esto llegó para quedarse, claro, o es una vez de paso, como tantas cosas, ¿no? Como tantos debates y tantas cuestiones que han pasado sin pena ni gloria. Bueno, esto ha llegado de la mano de una generación que en los barrios y en los sectores más acomodados se utiliza, contrariamente a lo que puede pensar Juan, y ojalá
es cierto, pongamos también entusiasmo en el debate de pensar, o sea, yo daría vuelta a la pregunta, le preguntaría a Soledad Cunha cuáles son los elementos que ella considera y que prueban que el lenguaje inclusivo, que es algo que no se usa hace más de 3, 4 años, ha deteriorado el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, que lleva 12 años de desinversión en la educación pública. Entonces, a veces es más fácil encontrar el chivo expiatorio que ponerse a pensar en las causas profundas de lo que nos ha hecho retroceder en términos de educación. Así que hay que dar esos debates, estos también, con libertad, sin censurar, sin obligar nada, sin prohibir nada y sin utilizar demagógicamente una temática porque entendemos que probablemente esto nos dé rédito electoral, ¿no? Qué casualidad que justo aparece este debate del lenguaje inclusivo en la Ciudad de Buenos Aires cuando hay un corrimiento a la derecha del electorado. Y volviendo, y con esto cierro, la pregunta que, ¿cómo iniciabas vos tu pregunta? Sí es un ataque a la diversidad, porque también, así como el lenguaje inclusivo y la E no totalizan todas las personas, yo utilizo un pronombre masculino, y hay mujeres trans y varones trans que utilizan pronombres femeninos o masculinos según corresponda, también es cierto que hay colectivos emergentes que hoy se identifican de este modo y no nombrarlos es también una forma de violencia. Así que más libertad, más debate, mejor educación, claro, no sobre esto, todo, sino con sobre todos todo. los temas, con la infraestructura, con la docencia, con la capacitación, con la educación sexual integral y menos fulbito para la tribuna como se hace tantas veces desde la baja política. Gracias, Esteban. No, a vos.